con la grabación. Va. Nos habíamos quedado acá. Entonces, nos dimos cuenta que a través de este tipo de funciones, nosotros hacemos el envío de un dato para que a través de ese dato se me pueda devolver según las instrucciones que nosotros mandamos. Y como yo le decía anteriormente, en el caso de acá, usted puede digitar cualquier código y cuando usted le dé buscar, automáticamente usted toma el valor que usted digita en esa caja de texto. No se ve. Se apagó. Pero anteriormente se estaba viendo. Sí. No. Ya sé que me la apagó. Va, permítame, solamente que se encienda la pantallita ahí. Va, ok. Ahí está. Ahí está. Entonces ahí tenemos, miren. Va, ahora, este tipo de función, como les digo, es una función parametrizada. ¿Ya? Que necesita mandarse un dato. Entonces, por ejemplo, si yo ya quiero hacer algo un poquito más formal, por ejemplo, quiero que el dato que yo mande aquí, como el dato que yo mande aquí, ¿a dónde va a parar? A este parámetro, porque este es el parámetro. Él lo recibe, ¿verdad? Es como una bolsita. Viene él y dice, aquí tengo yo, y aquí tengo yo la bolsa, y tú metes el valor que quieras. ¿Sí? Va, entonces, como ese valor ya existe, entonces yo, por ejemplo, puedo indicar que si el código es, vamos a hacer un ejemplo, como que estuviéramos buscando en una base de datos, con la única diferencia que no lo vamos a hacer conectándonos ahorita a una base de datos, sino que la vamos a hacer un poquito simulada, como que nosotros tuviéramos la información. Va, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Uno de los temas que vamos a ver este día se llaman condicionantes. Los condicionantes son estructuras donde yo puedo hacer preguntas. No sé si se acuerdan y no sé si lo llevaron también. Excel, o por ejemplo, no sé si lo han visto. En Excel, los que llevaron Excel aquí sí lo tuvieron que haber visto. Ustedes vieron la función sí. La función sí me permite a mí poder hacer preguntas y basado en esa pregunta tener una respuesta. Pero por eso es que Excel a cierto punto es importante, ¿verdad? Porque Excel es como programar, solo que de una manera un poco diferente. Aquí, sé como todo se está manejando en inglés, si yo quisiera hacer una pregunta, yo utilizaría el if. El if es un condicionante. ¿Verdad? El if, para mostrarle un poco, tiene una estructura así. Usted aquí hace una pregunta. Por ejemplo, como nosotros aquí traemos un dato, nosotros podemos consultar que si el código que yo digito es igual a 4649, ¿sí? Entonces, ¿ya? Este que está aquí abajo, lo que vamos a hacer ahorita es que lo vamos a poner como comentario. ¿Se recuerdan cómo ponemos una línea de JavaScript como comentario? Doble pleca, ¿ya? Y queda como comentario. Vale, entonces, yo aquí estoy haciendo una pregunta. Le estoy diciendo, lo que el parámetro traiga, lo vas a igualar, pero aquí hay un problema. No pongo solo un igual, estoy asignando dos iguales, porque en programación un igual significa asignar. ¿Y qué es asignar? A este, por ejemplo, a esto que está aquí, le vas a guardar esto. Eso significa asignar. Es como cuando creamos la variable nombre igual María. Le estamos asignando. Le estamos diciendo qué es lo que va a tener adentro, con un igual. Pero como en este caso lo que queremos es verificar que lo que trae código sea igual a lo que nosotros digitamos acá, entonces para hacer eso le tenemos que decir dos iguales. Eso significa comparación. ¿Se entiende? Vale, entonces, acá
Si eso es así, o sea que si yo en la caja de texto he digitado este código, entonces indicale que este código, por ejemplo, vamos a hacer simular, es de Verónica Guevara. ¿Ya? Es como que estemos consultando una base de datos y me encuentre por medio de mi código. Por eso le digo, es una simulación. Pero algo así es cuando nosotros hacemos una conexión a una base de datos. Mandamos el dato, la base de datos verifica y si lo encuentra me dice quién es. ¿Ya? Va. Pero si no es así, else es como el caso contrario. O sea, si la pregunta que tú hiciste es verdadero, esto es lo que me va a devolver. Pero si la pregunta que tú me hiciste es falsa, o sea, no concuerda, entonces aquí en este pequeño bloque se establece lo que es como falso o lo que no cumple según la pregunta. Vamos a hacer el misma estructura, le vamos a poner un alert y entre comillas le vamos a decir este código es de otro alumno. ¿Ya? Como no sabemos de quién, ¿verdad? Porque puede existir un montón, pero aquí quiero referirme con esto, que el if solamente es una pregunta y me va a devolver una respuesta si la pregunta se cumple o una respuesta si la pregunta no se cumple. Y podemos guardar. Me avisan cuando lo tengan. ¿Ya? Lo de abajo quedó en comentario porque ya no lo vamos a usar. Lo podemos dejar así o lo podemos borrar ahí como nosotros querramos. Me avisa cuando lo tenga. No sé si hay preguntas hasta acá, ¿no? Esta es una condición simple. El if es una condición simple. ¿Pueden haber múltiples preguntas? Sí, puedo tener en una función varias preguntas, pero cada pregunta va a tener su respuesta, positiva o negativa. En este caso viene siendo verdadero o falso. Pero hay una forma de hacer múltiples preguntas en una sola estructura. O sea, si yo quiero hacer múltiples preguntas con el if, eso que yo he sombreado tenía que tenerlo varias veces. ¿Ya? Pero si quiero hacer en una sola estructura múltiples preguntas, ya no me sirve el if. Ya tendría que usar otra estructura que ya vamos a ver, pero ahorita vamos a probar solamente con el if. Vale. Pero antes de eso vamos a guardar y vamos a verificar si es cierto, si lo que acabamos de hacer coincide. Va, me avisa. Solo faltaría la compañera. Oye, ahí están hablando. Ahí en la otra clase están dando la función, sí. Vale, me avisan. Ahorita pues solo estamos viendo ejemplos pequeños, pero ya vamos a hacer un ejercicio. Va, cuando lo tenga, guarde, vaya al navegador, actualice. ¿Ya? Vale. Si yo vengo y digito 4649, que es el código que asignamos como ejemplo, y le doy buscar, él me dice, este código es de Verónica de Oro. ¿Por qué? Porque coincide la pregunta.
Pero si yo, por ejemplo, coloco el código X código, ¿ya? Y me dice, este es de otro alumno, ¿va? Y ahí tengo. No solo que los dos mensajes me parecen. Ah, si le aparecen los dos mensajes, es porque algo no está bien acá. Pero me parece el mensaje anterior. Ah, este, no sé si le puso, no lleva espacio, es unido todo, pleca, pleca. Probablemente, si no lo puso bien, vea que le haya quedado bien como comentario, porque si no ha quedado como comentario, porque le va a servir. Y acuerdo acá. Y acuerdo acá. Ah, ya arriba lo tienes, ¿lo ves? Ahí, lo tienes, lo ves. Va, ok. Va. Esta sería una condición. ¿Qué condición sería esta? Simple, ¿verdad? El if. ¿Ya le tomaron captura, chicos, que están conectados? Porque la voy a borrar. Vale. Ahora voy con una condición múltiple. Vale. Voy a borrar esto. ¿Cuál es la condición múltiple? Voy a hacer varias, en este caso, varias preguntas, pero vamos a borrar lo que tenemos ahí, ¿ya? Porque solamente es para ejemplos, y vamos a utilizar el switch. Switch es una condición múltiple, con la diferencia de que switch, ¿ya? Aquí, la estructura es la siguiente, se abre paréntesis, se coloca el parámetro o el dato que queremos consultar, se abre llaves. Este no tiene una comparación acá. La comparación se hace en lo siguiente. El switch tiene algo que se llama case. Los case son los múltiples casos que se le pueden dar. Por ejemplo, yo le digo que trae código. Código trae este dato. Si es así, entonces me vas a mandar que este código, lo voy a repetir, este código es de Verónica. Se lo voy a poner un nombre ahorita, ¿ya? Pero como esta es una pregunta, cuando finalizo yo utilizo break para finalizar. Ah, pero puedo tener otro caso, sí. ¿Cuál sería el caso? El caso va a ser que uy, solo que aquí me equivoqué, perdón, aquí son dos puntos. El caso es, ¿cuál es su código, Miguel? 2926.8. Si es este, entonces, uy, perdón, entonces, estamos, este código es de Miguel, ¿ya? Y finalizo. Break, ahí estamos, break.com, ¿ya? Yo muchas veces ordeno, ¿ve? Ahí para ordenar no necesita mucho más que solo borrar espacio, ¿ya? Otro caso, ¿cuál sería otro caso? Su código 046, 52046, dos puntos, le digo alert, ¿ya? Y le digo, permítame, sería, aquí está, este código es de wait, ¿ya? ¿Y cuántos casos llevo ya?
Ya llevo 3. Vamos a poner el último. Vamos a poner el último. Ahí está. Walter, ¿cuál es su código? 46749. 46749. Ahí está. Y le digo alert. Perdón. Alert. Ahí está. Y le decimos este código. ¿Ya? De Walter. ¿Ya? Y finalizo. ¿Ya? Y así puedo seguir con diferentes condiciones según lo que tengo en cada caso. Miren, yo lo único que hago en el switch, ya le pongo, permítame, en el switch le digo que lo que yo voy a averiguar es lo que trae código. Si código trae este dato, entonces esto es lo que me va a devolver. Si código trae este dato, esto me va a devolver. Si código trae este dato, esto me va a devolver. Y si código trae este dato, esto me va a devolver. ¿Ya? Pero no solo puse uno, puse múltiples, por decirlo así, opciones de resultados. Entonces el case es para múltiples condiciones. Yo hago una pregunta y veo si trae esto, 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 y así puedo seguir la cantidad de cosas que yo necesito consultar. ¿Ya? Y finalizo acá. Y se cierra la llave del switch. Miren, es fácil. Cuando finalizo, lo guardamos y hacemos la prueba. Probamos los diferentes códigos que hemos colocado ahí y verificamos si nos devuelven los mensajes que tenemos. Me avisa. Ojo, estamos trabajando una función parametrizada. Parametrizada. Seguimos con ese ejemplo. Basando en esto, ya vamos a hacer el ejercicio que tiene una matriz, pero también tiene funciones. Entonces, por eso es importante primero, ¿verdad?, conocer que las funciones pueden procesar cualquier tipo de instrucción, pero que tengo dos formas de hacer las funciones. La simple, que no requiere de ningún dato, y la parametrizada. Al guardarlo, podemos hacer la consulta. Permítanme un momento, lo voy a mostrar que nos tendría que aparecer. Sería acá, ¿verdad? Actualizo y hago la primera consulta. Si yo vengo y digo 40649, buscar, me dice este código es de Verónica. Wendy's código 52046. Si lo escribí bien, me va a decir este código es de Wendy. Vea, escribo el de Miguel, que se me hizo. Se me perdió. Es que hay un montón de cosas aquí. Permítanme, voy a quitar. Vamos a cerrar esto. Vamos a quitar esto. Ahí está. Va, entonces el otro sería, por ejemplo, 29268. 29268, buscar. Y me dice, este código es de Miguel. Y por último, 46. Le doy a aceptar. 46749 y me dice este código es de Walter. ¿Se entiende? Nosotros ahorita hicimos un ejemplo de cómo funciona en sí el proceso de una base de datos. La diferencia es que acá lo tuvimos que hacer manual porque no tenemos una conexión a una base, por lo menos aquí, ve ahorita.
Acuérdense que JavaScript trabaja a nivel de cliente. Por ende, trabajamos solo a nivel de navegador. Pero JavaScript tiene la forma en que se puede conectar a través de un PHP, solo que ahorita no es el caso. Pero si en este caso nosotros hiciéramos una función para hacer una búsqueda a través de que ésta se pueda conectar a una base de datos, no necesitaríamos tantos casos, ¿verdad? Con solo preguntar si lo que nosotros estamos buscando se encuentra en la base, entonces que me lo devuelva. Y si no, pues que me diga alumno no existe, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Pero acá es algo similar. Si yo a la base de datos le mando un código y ese código existe, me va a devolver los datos de ese alumno, ¿verdad? Lo mismo sucede. Entonces, el caso del switch me puede servir cuando yo estoy haciendo algo, ¿verdad? Y estoy buscando algo bien específico, pero que puede encontrarse en diferentes, por decirlo así, ¿verdad? Con diferentes datos. Por ejemplo, ¿vale? Si yo vengo y busco, digamos, quiero ver algo que sea variado, digamos, digamos un producto, ¿verdad? Tal vez en el caso de un alumno no porque es un dato único, pero por ejemplo, ¿verdad? Una empresa que vende productos y digamos vende jabones, ajá, pero puede vender jabones de una marca específica o puede vender jabones en general. Si yo le digo, quiero jabones y pongo o quiero la marca, entonces vengo yo y busco si existe esa marca. Si la marca existe, entonces yo me puedo devolver los datos que contiene esa marca. Digamos, por ejemplo, jabones para lavar, ¿verdad? Extra. Ajá, de extra sí, pero mira, aparte de jabones extra, yo le tengo detergente extra y le tengo lejía extra. Un ejemplo. Entonces quiere decir que extra es una clave, un dato clave para buscar lo que existe dentro de una bodega, pero a nivel de un programa. Ya no lo va a buscar usted así físicamente, sino que lo hace por el programa. Entonces, yo mando el dato a través de el dato parametrizado y él hace la búsqueda. ¿Sí? No sé si se entiende esa parte o los confundí un poquito más. ¿No? Ok, entonces, vamos a dejar este ejemplo. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, para hacer otro ejercicio, voy a crear otro archivo porque vamos a dejar este como ejemplo. Clic derecho, New. Siempre vamos a crear un HTML file porque lo vamos a necesitar. Con la diferencia que el ejercicio que vamos a crear ahora se va a llamar, ya le digo, se va a llamar galería. Así lo vamos a llamar. Galería. Vamos a hacer una galería de imágenes. Ahorita no tenemos las imágenes, pero ya las vamos a buscar. Eso va a ser lo último que vamos a hacer para preocuparnos ahorita por la codificación. Vaya, para hacer la galería de imágenes vamos a necesitar, ya le digo, vamos a necesitar 7 imágenes. Solo le digo lo que vamos a necesitar. Puede ser de cualquier tipo. Puede ser paisaje, puede ser de cualquier cosa que usted quiera. Pero vamos a crear un HTML que se va a llamar galería. Entonces le ponemos galería. ¿Ya? Entonces, vamos a poner en práctica lo que acabamos de realizar, pero para eso vamos a crear los elementos que necesitamos para poder codificar. Para empezar, vamos a crear una etiqueta en el body, en medio de los bodies, vamos a crear una etiqueta IMG, la cual va a tener un CRC. El SRC es para definir la imagen que queremos que se cargue ahí. Por el momento no la tenemos, ¿ve? Así que va a quedar vacía. Luego vamos a agregarle un ID a esta imagen que se va a llamar IMG principal, le vamos a llamar, IMG principal. ¿Qué significa? Que esta es la imagen que se va a ver.
la que se va a ver en pantalla como grande, ¿ya? IMG principal. Vale. Esta imagen principal va a tener un atributo de ancho, se lo podemos colocar de esta manera, de 450 píxeles. Y va a tener un atributo de alto de 350 píxeles. No es cuadrado, ya se fijó, ¿verdad? Es un poco horizontal. Y eso sería con respecto a la imagen. ¿Ya? Vale. Ahora, ¿cómo hago para agregar un salto de línea en HTML? ¿Es como agregar un enter? ¿Cómo se hace? ¿Alguien se acuerda? ¿No? La etiqueta BR, acuérdense. Ya no voy a regañar porque conmigo llevaron HTML. Vaya, ajá, vaya, vamos a presionar enter. ¿Sí? Voy a ocultar un ratito este panel con este botón para tener un poco más de espacio. Vale. Ahora vamos a hacer lo siguiente. La imagen que se va a mostrar, lo que vamos a hacer, como va a ser una galería que se va a desplazar, vamos a hacer que la galería tenga dos botones. Se las voy a mostrar, permítanme. Les voy a mostrar la pizarra. Prácticamente lo que quiero que se haga es esto. Voy a poner aquí algo similar. Tomen en cuenta que este es, digamos, la imagen, ¿sí? Pero abajo de la imagen quiero que esté una caja de texto y aquí va a estar un botón que me va a llevar hacia la izquierda y un botón que me va a llevar hacia la derecha. ¿Sí? Eso significa que voy a tener una galería de imagen que me va a manipular el cambio de las imágenes a través de dos botones. Uno es para pasar a la izquierda y el otro es para pasar a la derecha. ¿Ya? O sea, ir antes e ir después. Entonces, y abajo una caja de texto para colocar el nombre de la imagen que se va a mostrar aquí. Por ejemplo, si lo que estoy mostrando es París, va a decir París. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, para eso necesitamos la etiqueta imagen, que ya la creamos. Necesitamos un botón acá, otro botón, serían dos, y una caja de texto. O sea, 4 elementos HTML. Entonces, para hacer esta parte, voy a regresar a la pantalla principal. Necesito primero crear el primer botón, porque la caja de texto queda en medio. Entonces, para crear el botón, vamos a utilizar el input, ya que estamos familiarizados con él, de tipo button, de una sola vez. De tipo button. ¿Sí? Y vamos a decirle que como value va a contener una flecha. Entonces abrimos aquí y le ponemos pleca pleca, como para indicar como la flecha que apunta hacia allá. Solo que va a ser dos así. Así sería. Doble símbolo y sería de esa manera. Después de esto le vamos a agregar un ID que se va a llamar BTN de botón y le vamos a poner con inicial mayúscula las tres primeras letras de la palabra anterior. Entonces, como son las tres primeras letras, le vamos a poner ANT. Va. Y ahora cerramos. Va. Me avisa. Vale. Después de esto, como queremos que eso esté en la misma línea, vamos a la caja de texto. El input va a ser de tipo... ¿Tienen calor, chicos? Ustedes díganme, yo pongo como dos y les va a dar frío. Van, les va a poner. Va revisando.
Va, ahí está. Y aquí me faltó, perdón. Aquí va a ser de tipo TXT. Va a tener, este no va, no sé por qué me puso este valor. Perdón. Ahí lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar un ID. El ID se llama, ahorita le digo, se llama texto, porque ahí va a ir, ¿verdad? El ID se llama texto y vamos a tener un tamaño de 25. Y predeterminadamente le vamos a asignar un valor ahorita, pero no le vamos a poner porque no sabemos de qué vamos a descartar la imagen. Si la primera imagen que tenemos ahí, repito, es París, entonces aquí le vamos a venir a poner París porque va a ser la primera. ¿Ya? Vale, y hacemos lo mismo. Agregamos otro botón, input, sería de tipo botón, ahí está, le agregamos un value, en este caso sería al revés, guión, guión, y como que estamos cerrando etiqueta, 2 veces. Y va a tener un ID similar que se va a llamar BTN, pero SIG, las primeras 3 letras de la palabra siguiente. ¿Ya? Y con eso ya tenemos la estructura HTML que vamos a necesitar. La puede verificar si gusta, ¿verdad? Le da clic derecho, Open in Browser, para que vea cómo quedó. ¿Cómo nos quedó? Le voy a dar clic derecho solo para que vean un momento. Y ahí está, miren. Ahorita nos aparece así, porque no tenemos imagen, pero aquí están los botones. Primer botón, segundo botón. ¿Ya? Vale. Vale. Empezamos. Vale. ¿Dónde vamos a agregar el código script? Lo vamos a agregar igual antes de la etiqueta body. Pero, ¿ya terminaron esta parte? Ajá. Bueno, ¿sí? Vale. Ok, entonces lo agregamos el script acá. Y no sé si le iban a tomar captura a la primera parte, Walter y Noemí. Me avisa. Ya. Ya, ok. Ok, ahí está. Vale, entonces, en esta otra parte, que es donde vamos a trabajar el script, vamos a necesitar 3 variables. Bueno, realmente vamos a necesitar 5 variables públicas. Dentro de estas variables, 2 se van a convertir en matrices, 2 de ellas. Entonces, primero voy a crear una variable, pero solo la voy a crear. Se va a llamar var_i. En lugar de poner la palabra índice, solo voy a utilizar la primera letra. ¿Ya? ¿Índice qué es? Es para indicar un número. ¿Sí? Vale. Voy a crear una segunda variable que se va a llamar actual. ¿Para qué me va a servir esta variable? Para poder indicarme cuál va a ser la imagen que va a estar en pantalla. Si la que está en pantalla es la número 1, si la que está en pantalla es la número 2, si la que está en pantalla es la número 3. Pero predeterminadamente actual va a tener la primera imagen. Por lo tanto, va a tener el número 1. ¿Sí? Vale. Y 3, vamos a crear una variable para indicar, perdón, el límite. Límite. Que sería donde finaliza la galería. Que ahorita solo la vamos a designar, no le vamos a asignar ningún valor. Entonces ya tenemos las 3 primeras, pero las 3 son variables. Ahora vamos a crear una primera matriz. Nosotros habíamos aprendido a crear matrices de la forma de los corchetes, ¿verdad? Esa fue la forma. Otra manera de crear matrices que le haya mencionado, ¿no? Es la única, ¿verdad? Que yo le mencioné, pero no es la única que se puede usar. Hay una forma que se hace también, otra forma de crear matrices,
es a través de un objeto de JavaScript. Acuérdense que JavaScript prácticamente es una codificación a través de objetos. Esa es la característica de este lenguaje. Entonces, él tiene sus propios objetos ya definidos a través de las clases. Entonces, existen matrices creadas a través de la siguiente clase. Por ejemplo, la matriz que voy a crear ahorita es para las imágenes. Esta la íbamos a llamar IMGs, de imágenes. Igual, y para crear un objeto en JavaScript, ¿qué se utiliza? Vamos a ver si se recuerda. ¿Cuál es la palabra reservada que utilizo para crear objetos en JavaScript? Ajá. New. Con new y que nunca le voy a olvidar, cuando usted hace esto después del igual, cuando está definiendo una variable y usted dice new, dice, momento, vas a crear un objeto. ¿De dónde va a provenir este objeto? Este objeto va a provenir de una clase que se llama array. Y array es un objeto para matrices que proviene de la clase array. ¿Entiende? Entonces, usted está diciendo aquí, de la clase array, créame un objeto que se llama IMGs. Esta es la referencia a la matriz. Claro, ya sabemos que array es una clase para matrices, por lo tanto, lo único que va a salir de ahí son objetos de matrices. ¿Sí? Entonces ya tengo mi primera matriz, pero esta matriz ¿viene llena o viene vacía? Viene vacía. ¿Ya? Ahora, si quiero crear una matriz llena, entonces usted le dice var, por ejemplo, vamos a crear una matriz de los textos que van a aparecer en cada imagen. Y le digo new array. ¿Ya? Y entre los paréntesis le digo todos los nombres que quiero que haga. ¿Vale? Por ejemplo, si nosotros vamos a crear de paisajes, podemos colocar comillas. El primero va a ser un lago. Voy a mostrar un lago. ¿Ya? Coma. ¿Se acuerdan por qué utilizamos coma en las matrices? ¿Para qué me sirve la coma en una matriz? Así como la voy haciendo ahorita. Para, para dividir los elementos de la matriz. Así es. Entonces, aquí vengo y le digo, ya puse el lago. Voy a poner ¿qué? Como cualquier cosa. El invierno. Una imagen que tenga que ver con el invierno. Una imagen que tenga que ver con